Bienvenidas y bienvenidos a la última clase de Historia de España del año 2020. En esta oportunidad nos vamos a focalizar en los Borbones, en sus reformas y en la Ilustración como corriente ideológica y de gobierno. La idea no es profundizar en cada tema, sino abrir ejes de abordaje para que puedan leer la bibliografía y articular en el integrador que va a tener lugar cuando se retomen las clases presenciales. La bibliografía para esta clase es Ruiz Torres, Imicós Beunza y Pere Molas. Cada texto se centra en una dimensión de análisis que es necesario interrelacionar para tener una visión más acabada del siglo XVIII en el Reino de España. Hoy primero vamos a ver el contexto para después desglosar diferentes conceptos y problemas como monarquía administrativa, despotismo ilustrado o burguesía española. Tenemos que tener en cuenta que este largo siglo XVIII español hunde sus raíces en la incierta España de los Austrias menores, de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Y que esa España legó gran parte de sus problemas a la centuria posterior. Dos grandes guerras son las que jalonan un periodo y otro, entre la guerra de sucesión que instaura a los Borbones en el gobierno, hasta la guerra de independencia, ya a partir del siglo XIX, con las consecuencias que sabemos que tiene en América y el vacío de autoridad que genera. La primera de las guerras lo que hace es aportar justamente la nueva dinastía borbónica en el trono español y también genera expectativas de fortalecer esa agotada monarquía mediante cambios para resolver una, entre comillas, pesada herencia de los Austrias. La Segunda Guerra representa un vacío de poder que va a favorecer el quiebre definitivo de la monarquía absoluta en España. Vamos a ver muy sintéticamente este siglo tan rico en cuanto a acontecimientos y procesos. Después de la muerte de Carlos II, en el año 1700, se va a desatar una guerra sucesoria por el trono de España. Los Austrias, Habsburgo, se van a enfrentar a los Borbones franceses. El conflicto va a empezar en el año 1701 y va a durar hasta 1713, dividiendo a las coronas de Castilla y Navarra, que apoyan a los Borbones, y la corona de Aragón, que mayormente apoya a los Austrias. La victoria se va a decantar por los Borbones y así se va a instaurar una dinastía francesa en el trono hispánico, situación que se sigue manteniendo desde luego hasta la actualidad. Felipe V de Borbón va a llevar al gobierno como el primer rey francés de España. Hay que tener en cuenta que el programa de gobierno que los Borbones despliegan en España se inscribe en una tendencia general de Europa, que solemos llamar como Ilustración o siglo de las luces. ¿Se trató tan solo de una creación francesa y británica, de una imposición de estas potencias al resto del mundo? ¿O fue una forma en que las élites sociales alrededor del mundo crearon un consenso con realidades globales? Esta pregunta es muy importante y hoy en día la historiografía se inclina más a pensar que hubo un consenso en torno a un lento tránsito hacia la nueva mentalidad que se impone en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, terminando con el barroco e iniciando con los valores de la Ilustración. Los Borbones traen a España el robustecimiento de la autoridad real y permiten realizar parte de las reformas de los ilustrados locales, como por ejemplo proyectistas innovadores que ya venían gestando intelectualmente antes que esta dinastía se instale en el trono español. El otro concepto muy importante, además del de Ilustración, es el de despotismo ilustrado. Las monarquías que intentan centralizar el poder toman las ideas ilustradas que resaltan la importancia de la razón y la ciencia y las aplican a la gestión de los asuntos de gobierno. El progreso es el máximo ideal y para eso se intenta modernizar las instituciones políticas que habían sido fuertemente desafiadas por la crisis del siglo XVII y también amortiguar el descontento social ante los privilegios de los estamentos superiores, principalmente el clero y la nobleza. Así que podemos considerar al despotismo ilustrado como un intento desesperado por salvar las estructuras del antiguo régimen, aunque las terminan reformando hasta cierto punto.
y también se apoyan en la burguesía con medidas comerciales para favorecer este sector. Sin embargo, claramente hay que matizar el alcance de estas iniciativas en España, que como sabemos ofrece enormes resistencias a la modernización económica y la posibilidad de limitar los privilegios de las diferentes corporaciones que dominan la economía de la monarquía, como el clero, la nobleza y desde ya los gremios en las ciudades. Viendo un poco la cronología, podemos observar que el gobierno de Felipe V viene a coincidir con una preilustración entre el año 1700 y el 1724, mientras que Fernando VI, que gobierna entre el año 1746 y el 1759, representa una transición ilustrada, para ya con Carlos II, en 1759, alcanzar una plena ilustración. El reinado de Carlos IV, que ya inicia en el año 1788, va a producir un giro reaccionario que termina con la conocida crisis del antiguo régimen en España y con la invasión napoleónica. Sin embargo, con marchas y contramarchas, estos diferentes reyes van a implementar una serie de reformas políticas, administrativas, económicas y educativas para intentar restaurar el orden de un imperio en ruinas. En esta clase vamos a ver de forma muy general las principales características del periodo, las reformas más importantes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la figura del rey se va a intentar endiosar desde lo ideológico y se va a perfeccionar la etiqueta cortesana. Esto obviamente en gran medida importado de Francia. Por otra parte, los conflictos con la Iglesia por la orientación regalista del gobierno van a terminar con la conocida expulsión de los jesuitas de todos los territorios de la monarquía. Como sabemos, el regalismo es la doctrina que implica que el poder civil tiene un nivel de control o de intervención sobre los asuntos eclesiásticos. Por otra parte, también en aras de fortalecer el poder real, los consejos tradicionales van a ser subordinados a las secretarías de Estado que aparecen y de despacho. Ahora estas secretarías van a tener una función temática, por ejemplo, Estado, Guerra, Hacienda, Justicia, y se van a separar de los antiguos consejos territoriales que tenía la monarquía. Y después van a adoptar la forma de ministerios directamente, muy similares a lo que conocemos en la actualidad. También se van a crear nuevas intendencias que desde luego se instauran en América y también se van a crear nuevos virreinatos. Las reformas borbónicas en América son más un tema para ver en otra materia, pero hay que tener en cuenta que las reformas que se introducen en el Nuevo Mundo están muy relacionadas con las que vemos en el Viejo Mundo y cómo se intenta reforzar el control del rey tanto en América como en España. También se va a reforzar el ejército tratando de confirmar un cuerpo estatal permanente y una armada más eficiente. Y para eso se va a crear las guardias reales y academias militares para tener un ejército más profesional y formado. El gobierno va a dejar de depender de la alta nobleza, de los señores de estados feudales y los grandes letrados, y se van a empezar a promover hombres nuevos que dependen exclusivamente de la gracia real. Cuando decimos hombres nuevos, hablamos de la pequeña o la baja nobleza, por ejemplo, hidalgos de los Países Vascos, de las montañas castellanas o de Navarra, también minorías aragonesas, servidores extranjeros, que va a hacer que acusen de afrancesado al gobierno de los Borbones, y también hombres de negocios que no habían accedido a la nobleza. También una reforma muy importante desde lo jurídico es la de los decretos de nueva planta, que se van a dar entre el año 1707 y 1716, que principalmente afectan a la corona de Aragón, que es la gran perdedora de la contienda de la guerra de sucesión. Con esta normativa se va a unificar el sistema fiscal y el derecho público de los reinos históricos de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, que recordemos que tenían fueros, y solo van a mantener su derecho privado. Todo el sistema foral y de privilegios que habían disfrutado anteriormente desaparece. Se unifica en ese sentido la corona. Solo el Navarra y el País Vasco van a conservar sus fueros, ya que habían apoyado a los Borbones. También se van a instalar capitanías generales y audiencia como las máximas autoridades judiciales de cada reino. Y estos órganos, a diferencia de los ministerios, sí van a estar en manos de la alta nobleza
como sucedía anteriormente. En lo económico se van a aumentar los impuestos para intentar recuperar la recaudación y se van a crear aduanas para incrementar la recaudación en impuestos del comercio interior y también del exterior. Para resolver la baja productividad agrícola y la dependencia de las manufacturas extranjeras, se van a profundizar las medidas mercantilistas como la prohibición de importar manufacturas textiles, ¿no? Una medida claramente proteccionista, o prohibir la exportación de granos para asegurar el autoabastecimiento. Los intentos de reanimar este comercio colonial se van a traducir en la imitación de aquellas compañías privilegiadas como las que tenían los Países Bajos y Gran Bretaña. Una medida que va a fracasar mayormente. Por otra parte, también el Estado aumenta la intervención en la educación y la cultura, lo que va a tener mayor éxito en la educación universitaria antes que en la primaria, que va a seguir en manos de un profesorado religioso competente. Las universidades van a ser activamente intervenidas y también sus programas para controlar aquella literatura eclesiástica que intentaba limitar el poder del rey ante el derecho o la religión. De este siglo datan la Real Academia Española y la Real Biblioteca en este intento de estandarizar tanto la lengua como la documentación. Hay que tener en cuenta que todos estos cambios se instauran en una península que a comienzos del siglo XVIII estaba gobernada como una monarquía compuesta, que igualaba políticamente a Castilla y Aragón. Esta arquitectura política había permitido que los reinos aragoneses conserven administración y derecho propio, y había dejado a la corona sujeta a las leyes aprobadas en las Cortes como representación de los tres estamentos del reino: nobleza, clero y ciudades, en un sistema que llamamos pactista. De esta forma se limitaba la capacidad administrativa del gobierno central. Todo esto cambia con los Borbones, que modifican este equilibrio, instauran una monarquía burocrática y también una mayor centralidad estatal, que depende mayormente de la capacidad política de los ministros. Esto también explica el enorme desarrollo documental, para alegría de los historiadores y las historiadoras, que vemos en el siglo XVIII. Algo parecido al estado actual. En el siglo XVIII pensemos que no hay algo así como un poder absoluto del rey de España. El poder político está supeditado, sometido a un orden jurídico que es anterior y es independiente de él, lo que llamamos la cultura jurídica. Este derecho estaba formado por la tradición de cada cuerpo político del reino, por las costumbres de cada territorio y por las leyes de Dios, que están obviamente mediatizadas y expresadas por la literatura eclesiástica. Antes que un derecho unificado para todo el territorio de la monarquía hispánica, tenemos que hablar de diferentes comunidades, corporaciones y estamentos que organizan la vida social de la monarquía con constituciones propias, capacidades administrativas y la posibilidad de detentar derechos y fueros. Todos estos límites al poder real nos impiden hablar de absolutismo o por lo menos pensar que existió algo así como una omnipotencia del rey. De ahí la importancia de estos decretos de nueva planta, porque logran una mayor unificación jurídica, que todavía no es total y se va a complementar en el siglo XIX y en algunos puntos hasta el siglo XX. Ahora bien, a todos estos cambios que estamos mencionando, en general se suele pensar que la burguesía había sido un actor clave, que había sido la fuerza progresista y transformadora del orden político del antiguo régimen y que empieza a crear el Estado liberal que se impone en el siglo XIX. Esta interpretación se sostiene sobreestimando a los burgueses en las reformas económicas de los Borbones o en las Cortes de Cádiz que van a tener lugar en el siglo XIX. Sin embargo, en España tenemos una burguesía con un escaso desarrollo industrial, con burgueses más bien dedicados a actividades comerciales y agrícolas y con una actitud muy conservadora en lo político. Más bien se quieren asimilar a la nobleza y vincularse con el aparato estatal. Solo defienden sus intereses corporativos y familiares, más bien que generar un cambio económico. Para ello el texto de Pere Molas es fundamental para entender las complejidades del concepto de burguesía, poder aplicarlo a España y también entender las actividades principales y las grandes diferencias regionales que encontramos
en la península ibérica. También nos va a ayudar a complementar el proceso español de transición al capitalismo. Y mediante el rol de los sectores burgueses vamos a intentar comprender por qué no pudieron implementarse reformas profundas en las estructuras productivas de España y el feudalismo tardío llega a su máxima expresión en el siglo XVIII. Ahora bien, si la burguesía no tuvo un rol importante en los cambios del siglo XIX y XVIII, ¿qué actores fueron los agentes del cambio? Ahí entra el texto de Micós Beunza, porque cree que la clave está en los cambios políticos del siglo XVIII. Analiza las redes tejidas por los Borbones para dominar el territorio y muestra que esas redes están sustentadas en élites locales diferentes a las que los Austrias habían utilizado. Plantea que los actores más modernizantes de la sociedad española fueron aquellos vinculados con la monarquía borbónica que habían logrado ascender en este periodo y que llama clase política ministerial. Los sectores que en la primera mitad del siglo XIX van a promulgar las leyes que desmantelan el orden jurídico del antiguo régimen provienen de un grupo heterogéneo de notables ilustrados, muchas veces hombres nuevos, pero también descendientes de grupos políticos y financieros del reformismo Borbón, que pueden provenir de sectores muy heterogéneos, tanto comerciantes como agrícolas o ganaderos o incluso financieros. En resumen, en el integrador es necesario dar cuenta de la importancia socioeconómica y cultural del proyecto borbónico, indagando en las transformaciones que los Borbones introducen en la monarquía hispánica y cómo se modifican las lógicas sociales que los Austrias habían sostenido hasta el siglo XVIII. Pero también es necesario matizar su importancia rastreando los procesos de largo plazo que marcan el ingreso de España al siglo XIX.